Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la vida de soltera de Joaika. Hoy vamos a adentrarnos en una historia llena de emociones, donde una sola decisión puede cambiarlo todo. Jung, el hombre que ha pasado por tantas alegrías y dificultades junto a Joaika, ahora se encuentra frente a la encrucijada más grande de su vida. Su trabajo le está ofreciendo una oportunidad de oro, pero a cambio, tendría que mudarse a un lugar lejano donde no estarían ni Joaika ni su pequeño hijo Tony. Si se va, ¿quién estará a su lado para ayudarla en los días más difíciles? ¿Quién será el apoyo de Tony cuando caiga la noche? Pero ese trabajo es el sueño que Jung ha perseguido durante muchos años. Perderlo podría ser algo de lo que se arrepienta toda la vida. Elegir a la familia significa renunciar a la oportunidad de ascender. Elegir el trabajo significa perder momentos valiosos junto a Joaika y Tony. Al final, ¿qué hará Jung? ¿Se quedará para construir un hogar completo o se marchará en busca de un nuevo futuro? La respuesta a continuación. No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para seguir conmigo en esta historia. El jefe de policía llegó muy temprano aquella mañana. No tenía la prisa habitual de otros días. Sobre su escritorio había una pila de expedientes perfectamente ordenada y encima de todo una hoja de papel importante enviada por sus superiores. Eran solo unas pocas líneas, pero contenían una decisión capaz de cambiar por completo la vida de varias personas. La tomó en sus manos, la dejó y luego volvió a tomarla. Sus ojos recorrían las palabras, pero su mente estaba llena de recuerdos, las noches de patrulla bajo el viento frío, compartir un trozo de pan seco, los turnos tensos. No eran solo compañeros de trabajo, eran verdaderos hermanos. Sin embargo, hoy algunos de ellos tendrían que marcharse. En el pasillo se oyeron pasos acercándose. Jung y otro agente caminaban hacia la sala de reuniones. Aún bromeaban con el café caliente en la mano sin saber que en solo unos minutos sus vidas tomarían un rumbo distinto. La puerta se abrió. Entraron y de inmediato sintieron un ambiente diferente. No era el bullicio típico de las reuniones matutinas, sino un silencio tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj. El jefe de policía estaba al final de la mesa mirando los papeles hasta que levantó la vista lentamente. Dio unos pasos al frente y con voz grave y clara dijo: «Me duele mucho tener que informarles que los superiores han decidido trasladar a algunos agentes de nuestra unidad. En la lista está el compañero Jung». Aquellas palabras cayeron como un rayo. Jung se quedó inmóvil. Por un instante no podía creer lo que acababa de escuchar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su compañero lo miró con los ojos muy abiertos, como si el mundo acabara de girar bruscamente. Jung tragó saliva y, tratando de mantener la calma, preguntó: «Jefe, ¿no hay alguna manera de que pueda quedarme trabajar cerca de casa para estar cerca de Joaika y de Tony?» Su voz se quebró al pronunciar esos nombres: Joaika, la mujer que amaba, y Tony, su pequeño hijo que siempre lo esperaba cada noche. El jefe de policía guardó silencio unos segundos. Entendía bien lo que sentía Jung, pero las reglas eran las reglas. Suspiró y negó con la cabeza. «No puedo decidir eso, Jung. Los superiores ya han enviado la orden. Lo siento mucho». Esas palabras cortaron como un cuchillo en el corazón de Jung. Asintió, pero por dentro era un torbellino. Sabía que aquello significaba alejarse de su hogar, de la risa de Joaika y de las pequeñas manos de Tony. La reunión terminó. Todos salieron excepto Jung, que se quedó quieto en el balcón del segundo piso. A lo lejos, una luz pálida atravesaba las nubes y caía sobre la calle de siempre. Miró hacia abajo y los recuerdos de los fines de semana en familia. Volvieron las tardes jugando al fútbol con Tony, las cenas con el aroma de la sopa agria que preparaba Joaika.
Momentos que antes parecían normales ahora se sentían valiosos y lejanos. Cerró los ojos y respiró hondo. Dos pensamientos se enfrentaban en su cabeza: el deber con la institución o la familia. Eligió este trabajo por vocación, por proteger la paz de la gente. Pero a cambio había perdido demasiados momentos con su hijo. Apretó con fuerza la barandilla del balcón. Una decisión, un giro. Y supo lo que tenía que hacer. Aunque sorprendiera a muchos, aunque algunos no lo entendieran, esta vez elegiría quedarse. Quedarse para estar junto a Tony, para no perderse su infancia. Quedarse para compartir con Joaika días tranquilos sin llamadas de emergencia en plena noche. Por la tarde, el sol ya empezaba a suavizarse. Una brisa ligera recorría las filas de árboles junto al sendero que llevaba a la antigua casa de la familia de Joaika. La casa, acurrucada en la ladera, tenía las paredes de cal desgastadas y el tejado de tejas rojas cubierto por una fina capa de musgo verde. El lugar era tan tranquilo que solo se escuchaban los trinos de los pájaros, llamándose desde el bosque lejano, y el susurro de las hojas secas de maíz en el huerto. Joaika estaba de pie frente a la puerta con las mangas de su camisa blanca arremangadas y los guantes de tela ya oscurecidos por la tierra. A su lado estaba Ha, un hombre de la edad de Hung, de complexión fuerte y piel curtida por el sol, de quien está acostumbrado al trabajo en el campo. No hablaba mucho, pero su mirada siempre era cálida y serena. Entraron juntos en el maizal detrás de la casa. La cosecha ya había terminado. Solo quedaban los tallos secos y quebrados. El olor del maíz recién secado se mezclaba con el aroma terroso y húmedo flotando con cada ráfaga de viento. «Cuidado, aquí está resbaloso», dijo A al verla intentar cruzar un surco de tierra húmeda. «Ya lo sé», respondió ella con una sonrisa suave como la brisa. Comenzaron a trabajar. A usaba un machete para cortar los tallos que quedaban y los agrupaba en grandes haces. Joaika le seguía recogiendo las hojas secas y metiéndolas en sacos. Cada vez que se agachaba, su largo cabello caía hacia adelante cubriéndole el rostro. A lo notaba y de vez en cuando le pasaba una botella de agua o le acomodaba el guante que se le había soltado. El sonido rítmico del machete golpeando los tallos se mezclaba con el crujir de sus pasos sobre la tierra. A lo lejos, el sol se inclinaba hacia las montañas, tiñendo los surcos arados con una fina capa de luz dorada. De repente, Joaika se detuvo mirando hacia la vieja casa. La ventana de la izquierda seguía allí con la cortina blanca que Hung había colgado el verano pasado. En un instante los recuerdos regresaron, las tardes en que Hung volvía del trabajo sentado en el porche con una taza de té caliente, Tony corriendo por el patio y ella preparando la cena. Todo parecía seguir ahí, pero Hung probablemente ahora estaba en el balcón de la comisaría pensando en una decisión difícil. «¿En qué piensas tan callada?», preguntó, no con curiosidad, sino como queriendo traerla de vuelta al presente. «En nada, solo que esta casa, aunque cambie, siempre me da la misma sensación que antes». No respondió de inmediato. Se agachó para recoger otro manojo de maíz y lo puso en la carreta junto a la valla. «Hay cosas que podemos conservar si queremos, pero también hay cosas que, aunque queramos, igual se nos escapan». Sus palabras hicieron que Joaika se quedara pensativa. Siguieron trabajando en silencio. De vez en cuando una ráfaga de viento levantaba las hojas secas, haciéndolas girar antes de caer de nuevo. En el cielo, nubes grises avanzaban lentamente anunciando una noche fresca. Cuando la última cesta estuvo llena de hojas y tallos, el cielo ya se había teñido de violeta. Apoyó el machete contra un árbol, se sacudió las manos y dijo: «Listo. Mañana te ayudo a limpiar esa esquina de allá». «Gracias. De verdad no sé qué más decir», respondió ella. Solo sonrió.
La sonrisa de un hombre que sabe mantenerse al margen de las historias del pasado, pero que sigue estando ahí cuando hace falta. Huayca se quedó en el sendero que salía del huerto mirando los surcos vacíos. Ese lugar había perdido el verde de las plantas de maíz, pero ya estaba listo para un nuevo ciclo. Se preguntó, ¿será el corazón como esta tierra después de perder algo valioso? ¿Será capaz de recibir algo nuevo aún sin saber cómo será el futuro? Luego entró en la casa dejando atrás el huerto ya limpio donde los tallos secos aún guardaban el aroma del sol como si conservaran el último calor de una temporada que ya había pasado. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với câu chuyện ấm lòng này về loài ca một bà mẹ đơn thân, kiên cường đã trải qua tất cả. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô, nhưng chính trong những khoảnh khắc thử thách đó, cô tìm thấy sức mạnh của mình. Nếu bạn có thể đồng cảm với hành trình của cô, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bạn có thể tiếp tục theo dõi chúng tôi trên con đường cảm hứng này. Đó là một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá báo hiệu sự khởi đầu của một ngày mới. Hôm nay, Hà đưa bé Tôm đến trường để Hoài Ca có thể nghỉ ngơi. Từ sau vụ việc Hoài Ca rất cảnh giác với việc gặp lại người lạ hoặc đến những nơi xa lạ. Hà hiểu điều đó và đã cố gắng để giúp cô bé vượt qua những mọi khoảnh khắc. Sau khi đưa Tony đi, Hà không nghỉ ngơi mà vội vã quay lại với Hoài Ca, người đang đợi anh. Họ có một kế hoạch cho ngày hôm nay, một cuộc phiêu lưu nhỏ trong rừng để tìm măng. Họ có đó là công việc khó khăn nhưng nhân tiện và nó mang lại cho họ một chút niềm tin và một chút thu nhập. Với những chiếc giỏ, dao và nước trên tay, họ đi bộ theo xuống một con đường rừng hẹp. Những hàng cây cao vút dọc theo con đường của họ và tiếng hót vui tươi của những chú chim vang vọng trong không khí làn gió mát mang theo mùi đất của rừng. Hoài Ca không nói nhiều nhưng đôi mắt cô sáng lên với một hy vọng thầm lặng. Đi bộ bên cạnh Hà, cô cảm thấy sự bình yên mà cô đã không trải qua trong một thời gian dài. Trên đường đi họ chia nhau ra để tìm kiếm nơi có trồi có thể mọc nảy mầm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng,